Muy buenos días a todos. Muchas gracias al colegio, al Consejo Regional de Huaraz, ¿no? Sobre todo al doctor Fernando del Valle por la invitación, pero sobre todo gracias a ustedes por su interés en seguir capacitándose, en seguir aprendiendo para dar una mejor atención a los pacientes en su sala de emergencia, en la sala de terapia intensiva, en líneas generales al paciente crítico que requiere una atención oportuna y apropiada. Muy bien, soy Freddy Hermenegildo, soy médico especialista en medicina de emergencia, laboro en el Hospital de la Fuerza Aérea y el Hospital Guillermo Carín de la Fuente. En esta ocasión vamos a hablar sobre un poco sobre TEC, el paciente que viene crítico a la sala de emergencia con un traumatismo encefalocraniano, solamente un TEC pues, moderado o grave. Entonces, fundamentalmente, es dar algunos tips para no empeorarla, ¿no? Es decir, qué tipo de acciones debemos de realizar y que está dentro de nuestras posibilidades en la mayor parte de veces de poder realizar con los pacientes para evitar que el paciente se dañe más, para evitar que el paciente empeore su pronóstico, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con trauma encefálico grave, ¿no? Este va a ser el contexto, solamente vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Uno, que vamos a encontrar que el paciente puede tener este escenario, ¿no? Evaluamos el paciente clínicamente, vemos que tiene una escala de score de Glasgow bajo, ¿no? Por debajo de 10, 8, 9. Determinamos que es un caso grave, evaluamos la tomografía. Entonces vamos a tener lesiones que se conocen como injuria primaria, en la cual ocurren como resultante entre el elemento injuriante y el cerebro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una contusión hemorrágica, un hematoma epidural, un hematoma subdural. Vamos a tener una fractura, como en este caso con hundimiento, o puede hasta laceración de la dura madre, etcétera, ¿no? Este tipo de lesiones de tipo penetrante, con laceración de parénquima cerebral, en líneas generales, en este tipo de lesión ya están establecidas y los médicos de emergencia poco vamos a hacer al respecto. Esto ya lo solucionará el neurocirujano cuando tenga que entrar a la sala, pero previamente para que un paciente pueda estar, digamos, en una condición de poder entrar a una sala, tiene que ser adecuadamente evaluado, reanimado y se tiene que evaluar, valorar y sobre todo corregir una serie de alteraciones que el paciente tiene antes de que esté expedito para que pueda recibir un tratamiento neuroquirúrgico en caso lo refiera. Donde sí nosotros actuamos y prácticamente va a discurrir todos nuestros esfuerzos que vamos a realizar en la sala de emergencia es en lo que se le llama lesión o injuria secundaria. Y es lo que ocurre como consecuencia de la lesión primaria y lo que viene después de la lesión primaria. Muchas de estos tipos de lesiones inclusive son parte de nuestro tratamiento que no lo realizamos en forma adecuada. Entonces, en la lesión secundaria se tiene, por ejemplo, a nivel craneal, el aumento de la presión intracraneal, la disminución del flujo sanguíneo cerebral porque el paciente sigue en shock, la reducción de la presión de perfusión cerebral, ¿no? Convulsiones, edema cerebral, isquemia. E inclusive aspectos netamente fuera del cráneo, o sea, aspectos sistémicos como por ejemplo que el paciente esté en hipotensión arterial o con un shock persistente, que el paciente esté hipoventilando, que esté hipoxémico, que esté con un cuadro hipertérmico, o que hay hipotermia, ¿no? Alteraciones en los electrolitos, el paciente que haga un episodio de hipoglicemia, o un diabético que está tequiado gravemente y que desarrolle hiperglicemia, etcétera. Entonces, todo este tipo de fenómenos que va a ocurrir después de la lesión primaria en un paciente con un TEC grave, son situaciones que nosotros podemos evaluarla, podemos evitarla y cuando se presentan podemos tratarla rápidamente. Y es algo que está a nuestro alcance. No vamos a hablar cosas complejas, no vamos a hablar cosas que estén fuera de nuestra realidad, sino que cosas que el grueso de ellas podemos hacerlas. Muy bien. Como les había dicho, ¿no? La lesión secundaria implica una serie de fenómenos que podemos verlo acá, ¿no? Convulsiones, hipercapnia, hipocapnia, situaciones que aumentan la presión intracraneal, anemia severa que debemos corregir, etcétera, hipoxia, hipertensión. Muy bien. Entonces, nos enfrentamos nosotros a este tipo de paciente, un paciente politraumatizado, cuya lesión fundamental es un traumatismo encefalocraniano, y que él tiene una serie de situaciones que nosotros vamos a, múltiples escenarios que vamos a enfrentar y tenemos que corregir. Por ejemplo, el paciente de repente está
saturando 89%, está haciendo hipoxemia, está con una convulsión, que eso aumenta la tasa metabólica de consumo de oxígeno y la tasa metabólica del parénquima cerebral, empeorando su pronóstico. De repente el paciente está con 71-35, está hipotenso, en tal medida de que la capacidad de perfundir el cerebro se viene a menos. O sea, no solamente está golpeado el cerebro, no solamente tiene una lesión en el parénquima cerebral, sino también la irrigación al cerebro está sumamente disminuida. Y esto tenemos que tratarlo inmediatamente, ¿cierto? El paciente está hipoglicémico, tenemos que corregirlo en forma rápida. De tal manera que los objetivos, nuestros objetivos terapéuticos con estos pacientes fundamentalmente son la neuroprotección, ¿cierto? Es decir, aquello que yo voy a realizar con este paciente va a ser para proteger a este tejido neural, a este cerebro que está sumamente gravemente lesionado. Es decir, voy a hacer que, con mis acciones médicas, voy a hacer que este paciente mejore su perfusión, ¿no? Mejore su perfusión cerebral, evitar que haga más edema o que si ya lo tiene disminuya, y evitar situaciones que aumenten sus demandas metabólicas. Muy bien. Entonces, una forma, digamos, didáctica, práctica, que podemos tener simplemente, es que tenemos que al paciente promover lo que nosotros conocemos como una neuroprotección fisiológica, o también podemos llamar mantener una homeostasis en la fisiología del paciente con un trauma grave. ¿Y qué significa esto? Eso significa tener al paciente, ¿no? Tenerlo normovolémico, tener normocápnico, es decir, con una presión arterial de CO2 en límites adecuados, tenerlo con una presión arterial sistólica igual o mayor a 110, ¿no? Tenerlo con niveles de glicemia apropiados, tenerlo en niveles de sodio, o sea, un nivel de natremia en una situación fisiológica normal, ¿no? Ni muy hiponatrémico ni muy hipernatrémico, y tenerlo con una oxemia normal. O sea, en otras palabras, eso es lo que yo tengo que, todos mis esfuerzos tienen que estar llamados a estabilizar estas variables fisiológicas para evitar que se haga más daño secundario, ¿no? Si es que se presentan situaciones de hipotermia o hipertermia, tratarlos rápidamente. Si tenemos con el paciente con una situación de dolor, agitación, sedar adecuadamente al paciente y manejar el dolor. Si el paciente está severamente anémico, tenemos que corregir rápidamente esto, ¿no? Etcétera. Si el paciente tiene convulsiones, tenemos que tratarla inmediatamente, o inclusive si el paciente tiene criterios de que requiere una profilaxis anticonvulsiva, tenemos que conocer cuáles son esos criterios para poder tomar cartas en el asunto en forma adecuada. Muy bien. Como primer tip, tenemos uno, que hay que asegurar la vía aérea, pero con neuroprotección. Importantísimo esto. Un paciente que tiene un trauma grave, ¿no? El paciente, por definición, tiene una escala de coma de Glasgow menor de 8. Este paciente pierde su capacidad de asegurar su vía aérea, pierde su capacidad de defender su vía aérea, y por lo tanto este paciente que está con hipertensión intracraniana, siendo las náuseas, los vómitos, un síntoma frecuente en esta situación, el paciente tiene riesgo de broncoaspirarse. Necesitamos proteger su vía aérea. El paciente puede estar en una situación de alteración en su capacidad ventilatoria y el paciente va a hacer hipercarbia, y este paciente obviamente es una situación que es dañina para el paciente. Entonces tenemos que proteger esa vía aérea. Perfecto. Todos aprendimos en la escuela de medicina, y siempre nos han formado con un paciente que tiene una escala de coma de Glasgow menor de 8, debe ser intubado. Perfecto, pero tiene que ser intubado de una forma apropiada. Y esto también no es necesariamente un dogma así estricto, que tiene que ser que si el paciente tiene 9 o tiene 10, no lo puede intubar. ¿Qué pasa cuando un paciente llega a la sala de emergencia con una escala de coma de Glasgow, me lleva con una escala de coma de Glasgow de 13, y 3 horas más tarde el paciente está con una escala de coma de Glasgow de 10, y ese paciente recién tengo disponibilidad para tomarle una tomografía, o tengo disponibilidad, la aceptación de poder llevarlo a otro hospital? Entonces yo necesito, no necesito que el paciente esté en un Glasgow 8 para que yo tenga que intubarlo, ¿no? Entonces cuando este paciente, por ejemplo, ya sea que necesite que yo tenga que trasladarlo
a otro hospital de mayor, digamos, capacidad resolutiva, porque no tengo neurocirujano o sala de operaciones, o inclusive si yo tengo que llevar a este paciente a el área de radiología, ¿no? Al área de tomografía, que muchas veces yo estoy en el primer piso como emergencia y mi paciente está por la tomografía, está en 2 sótanos más abajo, o está en el 4º o 5º piso, ¿no es cierto? Entonces es importante asegurarnos la vía aérea, pero de forma apropiada. ¿Por qué? El procedimiento de intubación endotraqueal, ¿qué produce? Produce una serie de respuestas fisiológicas que son nocivas para un paciente que está en una situación de trauma grave. Produce aumento de la presión intracraneal, produce dolor, y el dolor te desgatía maniobras de Valsalva. El paciente puja, y si el paciente puja, el paciente va a aumentar su presión intracraneal. Produce una descarga adrenérgica que más me va a producir un pico hipertensivo, que obviamente es dañino para el paciente, o inclusive como producto de las drogas que yo he usado para intubar a este paciente, podemos inducir a una hipotensión. Y como sabemos, la hipotensión es una condición que va a alterar gravemente, negativamente, la perfusión cerebral. Y un cerebro dañado requiere una perfusión cerebral adecuada. Entonces, en estas situaciones, el hecho mismo de intubar me va a producir una serie de respuestas fisiológicas que yo tengo que manejar o saber prever antes de intubar al paciente, ¿no? Entonces es importante que el paciente tenga un pretratamiento, ¿no? Entonces yo tengo que el paciente dar una medicación que me bloquee o controle esas respuestas negativas para el paciente, ¿no es cierto? Entonces puedo usar un analgésico tipo fentanilo, puedo usar lidocaína, ¿no? A las dosis ya establecidas. Este pretratamiento me va a permitir que mi paciente pueda contenerse todo ese tipo de, digamos, respuesta fisiológica negativa para él. Tengo que al paciente sedarlo apropiadamente, ¿no? Entonces debo de usar fármacos como por ejemplo el Propofol, que tiene un buen perfil de neuroprotección para el paciente, o inclusive si, pero ¿qué pasa con el Propofol? Si el paciente está hipertenso o normotenso, no creo tener mayor inconveniente, pero ¿qué pasa si mi paciente de otro lado es hipotenso, ¿no? Porque tuvo, por ejemplo, una fractura de fémur y está perdiendo sangre por ahí, o tuvo una herida en scalp amplia y ha perdido un litro de sangre, etcétera. Entonces, si mi paciente es hipotenso, una droga que podría ajustarse a ello puede ser la ketamina, que tiene menos, digamos, deterioro hemodinámico que me podría producir el Propofol, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que ajustar a la condición del paciente las drogas que voy a usar para, en este caso, sedarlo, ¿no? Bueno, y en lo que se refiere a la relajación, la utilización de succinilcolina o rocuronium o cualquier relajante muscular se usa a dosis plenas, ¿no? Entonces, de esta forma, es decir, lo que conocemos como la secuencia de intubación rápida, es que nosotros vamos a manejar y asegurar la vía aérea con neuroprotección, ¿no es cierto? Muy bien. Recordar siempre, es frecuente esto en la práctica médica. Intubamos al paciente, vamos a asegurar la vía aérea, de repente te dice, doctor, el paciente llegó con 15,8, perfecto, ¿no? Una presión muy buena para el paciente que nos asegura que hay una buena perfusión cerebral, y producto del uso de nuestras drogas, de repente el paciente está ahora en este momento con 80-40. 80-40 nos da una presión arterial media muy por debajo de lo que yo necesito para asegurarme una buena presión de perfusión cerebral. Entonces tengo que manejarlo rápidamente e inclusive estar monitorizando esto y prever que este paciente puede hacer y tener una respuesta a la mano, ¿no es cierto? Uno, manejo esto con una infusión de volumen, pero si el paciente no responde rápidamente, no tengo que retrasar el uso de un vasopresor, porque la mayor parte de estos tipos de fármacos inducen pues vasodilatación. Entonces un vasopresor me va a ayudar para mantener unos niveles de presión arterial aceptables, ¿no? Para asegurarme una buena presión de perfusión cerebral. Muy bien, entonces esto puede ocurrir no solamente, puede ser que ocurra después de la intubación, o puede ser que ocurra cuando el paciente ya está sometido a ventilación mecánica. Y recuerden, el paciente está con analgesia, usualmente recibe fentanilo, propofol, o está recibiendo una infusión de midazolam, o la medicación que yo disponga, usualmente puede al paciente hipotensarlo. Y como sabemos, la hipotensión es el enemigo número 1 de un paciente con TED grave, ¿no? Muy bien, entonces no debemos retrasarnos el uso de un vasopresor. Entre ellos de elección sería la norepinefrina, ¿no? Como vasopresor. Muy bien,
¿Qué pasa si es que yo al paciente, por ejemplo, no lo puedo intubar, ¿no? El paciente no lo puedo intubar. Si no lo podemos intubar, entonces, y eso puede ocurrir, uno, porque tenemos por falta de destreza, porque no he intubado antes, aún inclusive un médico de emergencia o cualquier médico con entrenamiento puede enfrentarse a una vía aérea difícil, y el no poder intubar no es algo que no es una realidad que, no es una fantasía, es una realidad que existe, ¿no? Entonces uno en cualquier momento podría enfrentar esta situación. Si no lo puede intubar, bueno, pues eh, recordar lo siguiente. Cuando usted pone una hoja de laringoscopio, cuando usted va a intubar a un paciente, se puede encontrar con estos escenarios fundamentalmente, ¿no? Esta es una clasificación de Cormack y Lehane, ¿no? Entonces usted ve fácilmente la glotis y usted está pues muy contento, ¿no? Pero también puede enfrentarse a esta situación donde el colocar el tubo endotraqueal va a ser más complicado, ¿no? Y muchas veces imposible. De tal modo, o por lo menos con las técnicas convencionales, ¿no? De tal modo de que uno pues en ese momento se preocupa, uno en ese momento no se acabó el mundo, ¿no? Recordemos que no solamente existe el tubo endotraqueal para poder oxigenar al paciente, para poder ventilarlo. También hay otros dispositivos de rescate que tranquilamente pueden hacer el mismo trabajo de ¿qué? De ventilar al paciente, de oxigenar al paciente. Yo siempre les digo a mis residentes, recuerden, nadie se muere por insuficiencia aguda de plástico endotraqueal, ¿no? La gente se muere y se complica porque no se oxigena apropiadamente, porque no se ventila adecuadamente. Entonces, recuerde usted que si es que usted no puede intubar por diferentes motivos, usted puede ventilar al paciente, usted puede utilizar elementos de rescate, como por ejemplo una máscara laringea clásica, ¿no? Máscaras laringeas, hay de diferente tipo, de diferente generación, la Supreme, por ejemplo, ¿no? Tienes el iGel, que es otro tipo de máscara laringea, cuya, digamos, destreza de dominar la colocación, pues tiene una curva de aprendizaje bastante rápida, ¿no? Entonces se puede utilizar cualquiera de estos dispositivos supraglóticos para el mismo fin. ¿Cuáles son? Ventilar y oxigenar al paciente, ¿no? Lo que no puedo permitirme es que mi paciente esté con hipercarbia por una terrible hipoventilación o que esté con hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera de que, ¿cuál es el mensaje de esto? Entrenarnos, ¿no? Nadie está tan joven como para enseñar, ni tan viejo como para aprender, ¿no? De tal manera de que regularmente uno puede tomar sus cursos de entrenamiento de cómo manejar la vía aérea, ¿no? Entonces recordar que el tubo endotraqueal no es el único instrumental que nosotros podemos a un paciente ventilarlo o podemos oxigenarlo, ¿no? No, perfecto, no se pudo intubar, no hay drama, podemos usar cualquiera de estos dispositivos, ¿no? Hasta que lleguemos a una sala de emergencia o podamos referir al paciente a otra hospital de mayor, digamos, complejidad, o tener la posibilidad de tener otro profesional con mayor entrenamiento o capacitación para este tipo de destrezas, ¿no? Un intensivista, un médico de emergencia, un anestesiólogo, por ejemplo, etcétera, ¿no? La cosa es que el paciente, no debemos permitir que el paciente esté hipoxémico o hipercárdico, ¿no? Debemos de ventilar y oxigenar. Muy bien. Pues otra cosa importante, otro tema importante en el manejo de grave es no hiperventilar de rutina. Esto es una costumbre que dicen que la ventilación está en relación a la ansiedad, a la preocupación que tiene el médico en el momento que tiene el paciente grave. Y efectivamente, no uno inconscientemente es frecuente hiperventilar al paciente, ¿no? Porque uno dice, si lo hiperventilo, voy a producir vasoconstricción y eso va a disminuir la PIC. Sí, pues el problema es que esto ha sido ampliamente estudiado y se ha visto que producto de la hiperventilación ocurre hipocapnia, es decir, una disminución severa de la presión arterial de CO2 y eso induce a vasoconstricción arterial y por ende va a comprometer severamente el flujo, ¿no? Entonces, una hiperventilación controlada se hace solamente en situaciones solamente de suma urgencia, cuando hay inminencia de herniación cerebral y que va a ir seguido de una solución del problema del paciente. Usualmente significa que el paciente va a entrar a un procedimiento neuroquirúrgico, ¿no? Para evacuar el hematoma, el hematoma epidural, subdural, que está pues al paciente enclavándolo, ¿no? Muy bien, entonces, no hiperventilar de rutina. Usted
tiene que ventilar al paciente de unas 12 a 15 veces por minuto, ¿no? Con un volumen tidal apropiado. Recordar que el AMBU tiene en promedio de litro 200 a litro y medio, entonces uno no tiene que digamos que aplastar completamente este AMBU, ¿no es cierto? Tiene que ser a la mitad, más o menos un volumen tidal adecuado. ¿Recuerden cuánto es? 7 mililitros por kilo de peso. Una persona de 70 kilos, 75 kilos, más o menos es un promedio de 500 centímetros cúbicos. Entonces quiere decir que solamente con apretar la mitad es suficiente. Y si yo multiplico eso por las 12 o 14 veces que voy a dar al paciente, es una ventilación suficiente. Me he tomado siempre, veo cuando un paciente está intubado y damos al interno, al residente a veces para que pueda el paciente ventilarlo, la mayor parte de veces hiperventilan y eso realmente es dañino para el paciente. ¿Por qué? Porque determina hipocapnia, ¿no es cierto? Acá hay un estudio de la Sociedad de Emergenciólogos Coreanos, dicen el impacto, ¿no? de una hiperventilación temprana digamos, en la resultante, que es un predictor de mortalidad en pacientes que están intubados con lesiones cerebrales traumáticas, ¿no? Entonces, nuevamente, para que esto, la hipocapnia, es decir, una presión arterial por debajo de 35, sobre todo aquellas por debajo de 30, como en este caso, por ejemplo, el paciente está con 25, 20 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2, esta hipocapnia es sumamente nociva, ¿no es cierto? Lo importante es tener al paciente en una situación de normocapnia, ¿no? Es decir, que esté entre los rangos de normalidad. Muy bien, entonces, resumiendo, ¿por qué es importante mantener la normocapnia? Uno, porque la hipocapnia e hipercapnia se asocian a un peor pronóstico, tanto en los pacientes intubados como en los que no están intubados, ¿no? Que tienen traumatismo encefalocraneal, ¿no? Nuestro objetivo es siempre mantener al paciente no en normocapnia, o sea, normocárvicos, entre 35 y 45 milímetros de mercurio, ¿no? Evitar hiperventilar a los pacientes intubados. ¿Por qué? Porque la hipocapnia severa produce vasoconstricción cerebral severa y eso compromete seriamente, disminuye notablemente el flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? Y produce más hipoxia, produce más isquemia. Muy bien. Otra cosa importante que debemos de tener en cuenta siempre es esto, ¿no? Que al paciente, cuando llegue el paciente en TEC, eso lo veo, si se tiene en el centro médico donde uno atiende, ya sea el hospital, ¿no? Donde se atiende al paciente, primero quieren llevarlo de frente a tomografía, ¿no? Y he visto eso, muchos pacientes inclusive hasta hipotensos en la tomografía, saturando bajo, desesperados por la tomografía. No, no, antes de que el paciente sea llevado a la tomografía, que muchas veces, como digo, está lejos de llevar la tomografía al paciente, trasladarlo así, volverlo nuevamente a la sala de shock trauma, podría tomar esos 15, 20 minutos, ¿no? Peor si lo voy a trasladar a otro hospital de mayor complejidad, ¿no? A veces está a 1 hora o 2 horas del centro de la posta, el centro de salud, o el hospital pequeño donde estamos trabajando y no tenemos la posibilidad de tomar una tomografía o una evaluación por el neurocirujano. De tal manera de que antes de trasladar al paciente a la tomografía, antes de trasladarlo a otro centro hospitalario, tenemos que compensar a este paciente, tenemos que tratar lo que se llama el combo mortal del trauma encefalocraniano grave, ¿no? ¿Y cuál es ese combo mortal? Lo vamos a ver ahora. No, como habíamos dicho acá. El combo mortal es este. La hipotensión y la hipoxia. Esas dos cosas, cuando se juntan, son sumamente letales para el paciente, ¿no? E inclusive hay el que el paciente haga episodios de hipotensión duplica su mortalidad. Lo mismo ocurre con los episodios de hipoxemia que el paciente hace. Pero cuando se presentan las dos, no solamente se duplica, se hace 6 a 8 veces, se multiplica la mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, recordar lo siguiente, la presión de perfusión cerebral, es decir, la presión con la que la sangre llega al cerebro, a ese cerebro que está dañado, ese cerebro que está con contusión hemorrágica, con un hematoma, esa presión es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Y los pacientes con trauma grave tienen una altísima posibilidad de todos tener esta situación de la hipertensión intracraneana. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener también otras condiciones, como por ejemplo un trauma intraabdominal, pérdidas de sangre de otra naturaleza,
que eso va a tender a bajar la presión arterial media, ¿no? Si el paciente no es reanimado apropiadamente, y tienen usualmente una lesión ocupante, un buen porcentaje tienen una lesión ocupante, hematoma subdural, epidural, una contusión hemorrágica que se está organizando, edema cerebral, laceración parenquimal, ¿cierto? Entonces, hay una alta posibilidad que el paciente vea afectada su presión de perfusión, usualmente por una presión arterial media deficiente, de tal manera de que la hipotensión, ¿no? es una situación fisiológica que es sumamente agresiva para nuestro paciente y que debe ser manejada en forma rápida, ¿no? Muy bien, entonces este estudio que es en 2016, ¿no? Dice que el efecto combinado de la hipotensión y la hipoxia en la mortalidad en un TEC grave, pues es terrible. Y lo podemos resumir de una forma más apropiada, ¿cierto? Dice, en el trauma mayor, en el trauma cerebral mayor, la combinación, ¿no? De la hipotensión y la hipoxia duplica más allá la mortalidad, ¿no es cierto? Comparado con la hipotensión o hipoxia sola, ¿no? El paciente tiene hipoxia sola, el odds ratio, o sea, las probabilidades de mortalidad se triplican. Si tiene hipotensión, se hacen más del doble, pero si tiene las dos, se hacen 6 veces más la mortalidad, ¿no? De tal manera, eso es lo que nosotros conocemos como el común mortal, y eso tenemos que tratarlo. Y el paciente, lo primero que tenemos que hacer antes de tomar una tomografía, antes de trasladarlo, tenemos que estabilizar esas variables, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué hacer en primer lugar, paciente? Indicar rápidamente oxígeno. Con el dispositivo que tengamos, ¿no? Pues una máscara de Hudson, ¿no? Una cánula, una máscara de reservorio, un evento. Lo importante es aportar oxígeno a este paciente, ¿no? Segundo, luego de eso, hacer el aseguramiento y control de la vía aérea, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, con neuroprotección, ¿cierto? Luego es el manejo de la hipotensión, ¿no? Importantísimo acá, ¿no? Porque hemos visto que esta hipotensión duplica la mortalidad, ¿no? Pero, sobre todo cuando el paciente mantiene una presión arterial mucho menor de 90 milímetros de mercurio. Ahora, esto es importante mencionarlo. Hipotensión se llama en TEC, ¿no? A una presión arterial que está por debajo de 110. O sea, en otras palabras, para mantener una presión de perfusión adecuada, idealmente el paciente debe tener una presión arterial sistólica de 110. O sea, es como si se hubiese redefinido el nivel de hipotensión para un paciente que tiene un TEC, sobre todo un TEC grave, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tratar la hipotensión con retos de cristaloides, con sangre, ¿no? Según los protocolos de manejo de shock que tengamos en nuestro hospital. ¿Muy bien? Otro tip es evitar soluciones hipotónicas o glucosadas, ¿no? Es importante que el paciente se mantenga euvolémico, usar líquidos isotónicos, solución salina fisiológica, es la que tiene, digamos, en la mayor parte de estudios, el de mejor impacto. Soluciones salina fisiológica que está disponible ampliamente en todos los servicios de salud. No usar soluciones glucosadas, tampoco soluciones hipotónicas, eso va a aumentar más la presión intracraneal, el edema. Tampoco usar coloides, ¿no? Eso se ha visto que aumenta la mortalidad. Entonces, muy bien. Nuevamente acá, ¿no? La sociedad de neurointensivistas, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda? Un consenso no recomienda cristaloides como mantenimiento preferido de los líquidos en pacientes neurocríticos. Es una recomendación fuerte. Y se recomiendan que están en contra del uso de coloides, soluciones glucosadas, soluciones hipotónicas o albúmina como fluidos de mantenimiento en los pacientes neurocríticos, ¿no? Muy bien. Y recordar nuevamente que cuando hemos intubado al paciente o lo tenemos en ventilación mecánica, ¿no? Entran en una hipotensión inducida por los fármacos que hemos usado, eso debemos corregirlo en forma inmediata, ¿no? Con inducción de fluidos, y si no hay rápidamente una respuesta con los fluidos, con un vasopresor, porque fundamentalmente la mayor parte de este tipo de drogas lo que inducen es una vasodilatación, ¿no? Es el mecanismo por el cual el paciente que llegó con una presión normal suele ponerse, digamos, hipotenso después de los procedimientos que hemos realizado para manejar la vía aérea o poner al paciente con pseudoanalgesia en infusión continua cuando esté en ventilación mecánica. Muy bien. Como les decía acá, ¿no?
hay una redefinición de lo que es hipotensión, ¿no? En un paciente con TEC grave, la hipotensión empieza cuando el paciente tiene menos de 110 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro objetivo es que el paciente esté con una presión arterial sistólica, ¿no? Para asegurarnos un buen nivel de presión de perfusión cerebral mayor de 110, ¿no? Muy bien. Entonces, otro aspecto importante, ¿no? Otro tipo importante es la posición de la cabeza, ¿cierto? Los pacientes, idealmente, los pacientes neurocríticos, se aconseja tenerlos en un grado, digamos, de elevación de la cabeza más o menos entre 30 a 40 grados, ¿no? Eso mejora bastante, sobre todo el retorno venoso, ¿no? Y por ende va a promover una disminución de la presión intracraneal. Muy bien. Recordar lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un paciente, el paciente tiene que estar con la cabeza alineada, de forma neutral. El cuerpo elevado, la cabecera en ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Otra cosa importante también, cuando se intuba al paciente, a veces se colocan para asegurar el tubo, ¿no? Entonces elementos que son constrictores alrededor del cuello, sobre todo cuando estos están muy apretados y están en el cuello obstruyendo el drenaje venoso de las venas del cuello, ¿no es cierto? Entonces, eso es nocivo para el paciente. También cuando el paciente permanece mucho tiempo en la sala de emergencia con un collarín cervical mal colocado o muy apretado, ¿no? Que lo podemos ver acá, ¿no es cierto? Recuerden, si un paciente está en una posición plana, o sea, plana 0%, obviamente eso va a favorecer el input, ¿no? La entrada de la irrigación arterial, pero está disminuido el retorno venoso. Si estaría en una posición vertical, bajaría digamos, la llegada arterial, pero disminuiría el retorno venoso. Y eso mejora el retorno venoso. Entonces, un punto medio es esto, ¿no? Se ha quedado en un consenso de mantener al paciente entre 30 o 40 grados de inclinación de la cabeza, y eso, uno, no deteriora digamos, el flujo arterial y mejora el retorno venoso, ¿no? Entonces, eso es una situación a contribuir a que la presión la presión intracerebral no esté muy elevada, ¿no? Es importante una medida tan simple, ¿no? Cómo puede impactar en ayudar, es un elemento más para ayudarnos a controlar la presión intracerebral, ¿no es cierto? Luego ustedes ven acá, miren, estos son de forma artesanal, como normalmente hacemos, ¿no? Sobre todo cuando se ve en la parte del cuello, pueden ver acá, por ejemplo, ¿no? Cuando se va en el cuello, lo que hace es obstruir, en cierto modo, el drenaje venoso. Por lo tanto, va a haber más congestión venosa y eso promueve a que haya un aumento de la presión intracraneal, ¿cierto? Entonces, igual también cuando permanecen mucho tiempo con estos collarines cervicales sumamente apretados, los pacientes, ¿no? Se está uno obstruyendo el retorno venoso. Todo este tipo de cosas tan aparentemente sencillas juegan un rol importante porque se van sumando varias cosas, ¿no? Que van a promover que el paciente tenga la presión intracraneal elevada, ¿no? Entonces, por ejemplo, lamentablemente nosotros no tenemos, este es, por ejemplo, un sujetador del tubo endotraqueal, ¿no? Como pueden ver acá, las venas del cuello están libres, ¿no? Las venas del cuello no están comprometidas, acá tampoco no afectan, por lo tanto, este tipo de sujetadores, ¿no? No afectan el drenaje venoso y por lo tanto no alteran en forma desfavorable la presión intracraneal, ¿no? Muy bien. Entonces, otro aspecto importante que tenemos que ver es el dar profilaxia anticonvulsivante en los pacientes con trauma grave, pero no todos, o sea, no de rutina, sino aquellos que cumplen algunos criterios, ¿no? Como por ejemplo un paciente que tiene un trauma craneal, ¿no? Con una fractura deprimida, ¿no? Aquellos que tienen un trauma penetrante, aquellos que tienen un hematoma intracerebral, sobre todo el hematoma epidural, ¿no? Aquellos que convulsionaron al inicio, aquellos que tienen una contusión cortical bastante amplia, o que en líneas generales tienen una escala de coma de Glasgow de 10, ¿no es cierto? Se da una dosis de profilaxia anticonvulsivante. Levetiracetam, donde se disponga de ella, pero casi la mayor parte acá en nuestro país disponemos de fenitoína, ¿no? A dosis de tipo profiláctica.
Ya si el paciente entra en una situación de un estatus convulsivo o hace convulsiones reentrantes, ya tendrá que manejarse según el protocolo, ¿no? Que eso implica ya poner una dosis, digamos, de una dosis de impregnación, ¿no? Que es usualmente de 15 a 20 miligramos por kilo de peso. En cambio acá, lo que la pauta que da, ¿no? Es colocar una dosis profiláctica, ¿no? Muy bien. Como vemos acá, ¿no? Paciente que tiene una extensa contusión frontal, una contusión parenquimal cerebral, ¿no? Una contusión cerebral, un hematoma subdural, paciente con un trauma penetrante, ¿no? Estos pacientes están en alto riesgo de convulsionar, por lo tanto deben recibir una profilaxia anticonvulsivante. Recuerden que la convulsión va a aumentar la tasa metabólica, ¿no? Y eso es deleterio para el metabolismo cerebral, ¿no? Muy bien. Tratar la hipertermia rápidamente, ¿no? Si el paciente es hipertermia, sea de cualquier origen, ¿no? Pues usualmente cuando es muy precoz puede ser de origen central, el paciente está en un TEC tercer, cuarto día o segundo, tercer, cuarto día, puede estar haciendo una fiebre por un proceso infeccioso, etcétera. En líneas generales hay que tratar la hipertermia, ¿no? No siempre es de origen central, hay que buscar la causa, descartar una infección urinaria, una neumonía aspirativa, etcétera, ¿no? Porque por cada grado de temperatura se aumenta el metabolismo cerebral en un 7%, ¿no? Así hay que tratarla precozmente. Medidas bastante simples, pero que todo esto sumado juega un rol importante en la neuroprotección que el paciente debe recibir en el primer nivel de atención, ¿no? Muy bien, recordar acá, por ejemplo, acá hace ese estudio, ¿no? Es la temperatura en forma precoz, ¿no? Y la mortalidad en pacientes críticamente enfermos, pacientes neurocríticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que si el paciente tiene una infección del sistema nervioso central, por ejemplo, una meningitis, la fiebre no se asocia con mayor riesgo de muerte, pero si el paciente tiene un ACV o un TEC, la fiebre, ¿no? No, fiebre por encima de 39 se asocia con un mayor riesgo de muerte. O sea, en otras palabras, es algo que debemos que rápidamente controlar. Muy bien, otra cosa importante también en los pacientes es que hay que sedarlos y hay que tratar el dolor, ¿no? Normalmente, muchas veces estos pacientes se olvida uno son síntomas frecuentes, pero a la vez descuidados también. ¿Por qué? Porque el paciente no lo expresa, ¿no? El hecho de que el paciente esté con TEC, ¿no? El paciente se va a agitar, o con un TEC, digamos, severo, un TEC grave, el paciente va a sentir dolor, ¿no? Porque tiene una fractura de fémur, porque tiene las costillas rotas, etcétera. Entonces, es importante al paciente que le demos una apropiada analgesia, ¿no es cierto? Porque nuevamente el dolor hace que el paciente haga maniobras de Valsalva, aumenta su tasa metabólica, va a aumentar la PIC. Y lo último que queremos en un paciente que tiene una lesión cerebral es aumentar la presión intracraneal, va a aumentar sus demandas metabólicas, ¿no es cierto? Entonces, inclusive va a ser una causa de sincronía con el ventilador. Si el paciente está intubado, ya fue intubado, pasó el efecto de la medicación que le dimos y no recibe una analgesia apropiada, el paciente no va a sincronizar con el ventilador mecánico, ¿no? O sea, va a ser una causa frecuente de asincronía, va a estar peleando, en otras palabras, con el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, eso es obviamente dañino para el paciente. Entonces, tiene que tener una buena sedación y analgesia, ¿no? Y mantenerlo el paciente en lo que se conoce como una escala de sedación, una escala de RASS, idealmente -4, ¿no? Para que el paciente esté acoplado adecuadamente al ventilador, ¿no? Muy bien. Otro tip importante es aprender a reconocer los patrones de lesiones potencialmente quirúrgicas, ¿no es cierto? La persona que dice este paciente tiene que operarse, se va a operar a tal hora, es el neurocirujano, ¿no? Es el especialista en decidir si es algo quirúrgico o no, pero es importante nosotros tener un conocimiento de qué patrones, ¿no?, de lesión a nivel tomográfico podrían requerir una cirugía para poder al paciente rápidamente activar el sistema digamos, de emergencia con el equipo de neuroquirúrgico, ¿no? O para poder decidir al paciente referirlo a otro hospital de mayor complejidad para que nosotros, y activar el sistema de, como les digo, ¿no?, de que el equipo neuroquirúrgico esté en condiciones de recibirlo rápidamente, ¿no? Tiempo es vida, eso en toda emergencia, ¿no? Muy bien. Es importante que nosotros podamos reconocer rápidamente, ¿no?, que este es un hematoma epidural y que está ya comprometiendo la línea media, que este es un hematoma subdural,
o que tenemos una amplia hemorragia intraparenquimal de tipo postraumática, que hay una fractura con depresión, que tenemos un hundimiento cerebral que está comprometiendo por el edema y la contusión la línea media, de tal manera de que, si bien es cierto, la indicación, como nuevamente aclaro, de que es algo quirúrgico, ¿no? Depende netamente del neurocirujano a tratar, pero tenemos en líneas generales, ¿no? Si tenemos un hematoma de tipo extradural, ¿no? Si el hematoma, por ejemplo, un hematoma epidural que tiene más de 30 centímetros de volumen, centímetros cúbicos de volumen, o que ha desviado la línea media más de 5 milímetros, o que el grosor de ese hematoma epidural es más de 15 milímetros, el paciente tiene altamente probable que va a requerir una indicación de una evacuación neuroquirúrgica STAT, ¿no? Entonces todos nuestros esfuerzos deben ser realizados para que se lleve a cabo ese tipo de cirugía. Igual también un paciente con un hematoma subdural, ¿no? Si tiene una desviación de la línea media de más de 5 milímetros, el grosor del hematoma es más de 10 milímetros, ¿no? También es un paciente que potencialmente va a requerir una intervención neuroquirúrgica de urgencia, ¿no? O los pacientes que tienen lesiones intraparenquimales, ¿no? Que se van deteriorando progresivamente, entonces nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a activar rápidamente una reevaluación de parte del equipo neuroquirúrgico, ¿no? Muy bien. Continuamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos a reconocer estos patrones potencialmente que requieren una cirugía neuroquirúrgica, ¿no es cierto? Una cirugía de emergencia. Es para que nosotros podamos coordinar en forma oportuna con el equipo de neurocirugía, ¿no? El neurocirujano no va a llegar por teletransportación a nuestra sala de emergencia. A veces el neurocirujano vive a una hora del hospital donde trabaja, ¿no es cierto? Entonces, mientras en ese lapso nosotros estamos compensando al paciente, pero lo activamos ya de una forma, digamos, precoz, ¿no? Temprana al equipo neuroquirúrgico, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de que el paciente entre rápidamente a sala de operaciones para poder resolver aquello que está agravándolo, ¿no? Como son usualmente las lesiones ocupantes, usualmente hematomas, ¿no? Muy bien. Otra cosa importante, otro tipo importante es que debemos de tener una monitorización clínica seriada. El paciente llega a la sala de emergencia, valoramos, el paciente muchas veces llega con 12, 11 de Glasgow, ¿no? 4 de la tarde, ¿no? Por suerte el neurocirujano lo vio rápidamente, lo evalúa, y de repente reevaluamos al paciente en 2 o 3 horas, o sea, a las 7 de la noche o antes de que termine nuestra guardia, y de repente el paciente ya no tiene 11 o 12 de Glasgow, el paciente está con 7 o 8 de Glasgow, ¿no? Entonces ese paciente definitivamente se está desmejorando, pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo de eso? Cuando tengo una monitorización serial del paciente. Idealmente se recomienda hacer una evaluación cada 20 minutos y no es una evaluación médica sumamente compleja, ¿no? Es uno, si no me la sé de memoria, uso mi tablilla, ¿no? Y le hago una escala de Glasgow al paciente, ¿no? Evalúo si el paciente apareció un nuevo déficit motor, ¿no? De repente podía mover sus extremidades y ahora solamente mueve el lado derecho, y ya no puede el lado izquierdo. Veo el diámetro de las pupilas, ¿no? Tal vez llegó simétrico y ahora está asimétrico. La reactividad, ¿no? Conforme va aumentando la presión intracraneal, normalmente una pupila reacciona a luz en forma rápida, pero conforme va aumentando la hipertensión endocraniana, el paciente, por un elemento ocupante, por edema cerebral, el paciente, esa pupila, uno puede notarlo más lenta, ¿no? O sea, hay cambios en la reactividad pupilar a la luz. Entonces, básicamente estos 4 puntos nos permiten hacer rápidamente una evaluación clínica seriada, ¿no? Recuerden, nosotros no tenemos en la sala de emergencia la posibilidad de que el paciente, si bien es asunto grave, de poder poner un catéter intraventricular, etcétera, ¿no? Eso no es nuestra competencia, eso es la sala de terapia intensiva, inclusive dentro de ellos hay especialidad que se llama un neurointensivista, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué tengo que monitorizar a mi paciente? Porque, efectivamente, porque eso ocurre en lo que estaba comentándoles, ¿no? Porque hay está descrito esto, ¿no? Algunos factores de riesgo que nos hablan de una progresión rápida de las hemorragias intraparenquimales o intracerebrales traumáticas agudas se deterioran, ¿no? Progresan rápidamente posterior a la injuria, ¿no? Eso puede ocurrir a las 3, 4, 5 horas, ¿no?
Lo que es más, en los pacientes que tienen, digamos, sangrados intracraneales, ¿no? Importantes, entre un 25 o 45% se van a agrandar en las horas posteriores, ¿no? Por lo cual va a requerir un estudio de control. ¿Y cómo lo vamos a dar cuenta precoz, de forma precoz, que el paciente está deteriorando su estado neurológico? Es a través del monitoreo neurológico clínico, ¿no? No es algo nada complejo, no es medir las pupilas, ver su reactividad pupilar, hacer su escala de Comey-Glasgow y valorar si mantiene ante un estímulo doloroso la movilidad de sus extremidades. Entonces, son cosas que son accesibles a nuestra, digamos, a nuestro manejo, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa importantísima es reconocer rápidamente el neurodeterioro. ¿Y cuáles son los criterios de que un paciente se está produciendo un neurodeterioro? Uno, que haya la caída de un punto en la escala de Glasgow. Eso es lo que te dicen las guías. En líneas generales, creo que con la caída de 2 puntos eso es mucho más evidente, ¿no? Entonces, con la caída de 1 o 2 puntos en la escala de Glasgow, que el paciente llegó movilizando sus extremidades y de repente ya no puede mover la pierna o la pierna y el brazo, o sea, hasta comienza a focalizar, ¿no? Vemos una disminución en la reactividad pupilar, o de repente las pupilas eran simétricas y ahora ya están asimétricas, o tienen vidrasis bilateral, o vemos de repente el paciente se desmejora rápidamente y tiene signos de herniación inminente, la famosa triada de Cushing, ¿no? Pues es otra forma también de que tenemos que hablar. Uno puede pensar que el paciente va a presentar de esta forma, no siempre es así, ¿no es cierto? A veces no tiene pues una anisocoria pues tan digamos, evidente, a veces son cambios muy sutiles, ¿no? O sea, no es necesariamente que tiene que... Entonces, aquí así uno ha observado y que estaban simétricos, observando nuevamente pueden darse cuenta que ya definitivamente ya hay una nueva simetría. Eso implica, aunado a otros hallazgos que puedo tener en mi evaluación del paciente, que el paciente pues, está pues neurodeteriorando, ¿no? Hay un neurodeterioro agudo, ¿no? Como habíamos visto, la pupila pues tiene una reacción rápida a la luz, pero cuando el paciente, conforme va aumentando la presión intracraneal, que podría ser fácilmente porque un hematoma, que era laminar, ahora ya no es laminar, sino está aumentando de tamaño, obviamente produce más hipertensión endocraniana, y eso va a producir en el paciente un enlentecimiento de su reactividad pupilar, ¿no? Entonces, lo que aprendimos en la escuela, ¿no? De la famosa triada de Cushing, ¿no es cierto? Que hay hipertensión, bradicardia y alteraciones en la respiración. Muchas veces no vamos a esperar pues, que el paciente haga alteraciones en la respiración, porque usualmente es un estadio ya de casi de tipo terminal, ¿no? Entonces, continuamos. Pues es importante que yo aprenda a reconocer rápidamente el neurodeterioro, pero también es importante que yo sepa qué medidas voy a tomar al identificar este neurodeterioro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las medidas que voy a tomar? Uno, tengo que evaluar por qué se ha producido las probables causas de este deterioro en forma rápida, ¿no? Puede ser que el paciente de repente no sea necesariamente un problema neurológico que se ha agravado, sencillamente el paciente está desaturando, el paciente se tornó hipotenso, y recuerden, un paciente que está la hipoxemia y la hipotensión, simple y sencillamente nos alteran el Glasgow. Si yo tengo un paciente que está saturando 84%, 82%, no va a estar con un Glasgow 15, ¿no? De repente le pongo oxígeno y el paciente aumenta 3, 4 puntos su Glasgow. Igual también, si está con 7,4, poco probable que el paciente pues esté en su verdadero Glasgow. Entonces, primero tengo que descartar rápidamente estas dos posibilidades, ¿no? O que el paciente hizo hipoglicemia, etcétera. Y evaluar también si encuentro signos neurológicos la posibilidad de una herniación, ¿no es cierto? Entonces ahí recién podría empezar un tratamiento empírico y esa es la única que la mayor parte de la literatura, los protocolos, las guías clínicas te permiten que pueda hacer una discreta hiperventilación, ¿no? Digamos, controlada, y el inicio de osmoterapia, o sea, de un bolo de solución hipertónica, ya sea un salino hipertónico o un manitol, ¿no es cierto? Sin tener yo un control de la presión arterial que un paciente requiere, como es, o sea, esto es bien, digamos, en cierto modo, basado solamente en la clínica, es muy al cálculo, ¿no? Porque es como tratar un paciente, tratar una hipertensión, digamos, endocrinal cuando no tengo la variable, cuál es el nivel de presión intracranial en que está, ¿no? Pero guiado solamente por signos clínicos. Entonces, tengo el paciente que tiene un neurodeterioro evidente, sospecho herniación, podría yo optar por una discreta hiperventilación, que solamente es muy temporal, de poco tiempo, no más de 1 hora o 2 tal vez, mientras voy dando también osmoterapia, y
considerar la posibilidad de repetir nuevamente la tomografía porque puede haberse organizado un hematoma, haber crecido más ese hematoma, haber aumentado el tamaño y si al principio el paciente que llegó al mediodía tenía la línea media conservada, pues probable que a las 7, 8 de la noche que el paciente se mejora o en la noche o a medianoche el paciente tenga ya una desviación de línea media o criterios de una intervención quirúrgica de emergencia. Y obviamente solicitar la reevaluación del neurocirujano, ¿cierto? O sea, no hay nada, no hay nada más evolutivo que un paciente con un TEC grave, no nada más, digamos, relativamente inestable, ¿no es cierto? Desde un punto de vista neurológico. Muy bien, recordar siempre que si vamos a indicar una terapia de tipo hiperosmolar, ¿no? Ya sea con manitol al 20%, o sea con una solución salina hipertónica o al 3%, recordar no es más que, no es un tratamiento definitivo, es sencillamente un tratamiento puente que nos permite ganar tiempo, que el paciente no se nos enclave, que el paciente no tenga una herniación cerebral que mate al paciente, ¿no es cierto? O sea, deshidratamos al cerebro, disminuimos la PIC de forma rápida, con el fin de que el paciente pueda estar en condiciones de poder entrar a sala para poder resolver este problema que está produciendo un aumento en la PIC, lo cual significa, como en este caso, por ejemplo, evacuar un hematoma de tipo subdural o el hematoma epidural, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento de osmoterapia en esta situación es solamente de salvataje, es solamente un puente que nos permite ganar tiempo hasta que el paciente tenga un tratamiento, digamos, definitivo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si no tengo manitol? Por ejemplo, estoy en un lugar que no tengo manitol, tendría que comprarlo, me tomaría 2, 3 horas y necesito ya. Bueno, uno puede preparar pues, su solución hipertónica al 3%, ¿no? No tienes que ser un as de la química para poder hacerlo, ¿no? Entonces, una forma muy práctica, es un tip, por ejemplo, cómo podemos prepararlo, ¿no? En otros lugares ustedes tienen la solución salina hipertónica ya preparada, ¿no? Al 3%, que será pues en Gringolandia, acá no tenemos nosotros. Entonces, pues, no hay drama, porque los estudios no son contundentes en decir que uno es mejor que otro. Ambos son, usa el que tengas, ambos son buenos, ¿no? Entonces tenemos acá la solución salina fisiológica, que se tiene, pues, todo centro de salud tiene un cloruro. Tenemos hipersodio cuando damos a los pacientes soluciones glucosadas y ponemos los famosos hipersodios, que son el cloruro del 20% en ampollas de 20 mililitros. Entonces, ¿qué hacemos? De 1 litro de solución salina fisiológica retiramos 110 centímetros cúbicos, ¿no? Quedan 890 y lo aforamos, o sea, en otras palabras, en misma cantidad de volumen lo colocamos 5 ampollas y media, ¿no? Colocamos a este cloruro de sodio que le hemos retirado los 110. O sea, y recupera nuevamente su mismo volumen de 1000 centímetros cúbicos, pero ahora ya con una carga de 1000 equivalentes de sodio, que son 513 mil equivalentes de sodio, exactamente lo que tiene una solución hipertónica al 3%. Recuerden que un cloruro de sodio es una solución fisiológica, es una solución al 0.9%, ¿cierto? 0.9%. Entonces, al agregarle estas 5 ampollas y media de hipersodio, ¿no? Estamos convirtiéndole en una solución hipertónica o solución de cloruro de sodio al 3%, que puede ser utilizada para realizar mi osmoterapia en una situación de emergencia, cuando el paciente tiene signos de herniación cerebral inminente, ¿no? Y eso obviamente conlleva que el paciente sea, en buena parte de los casos, sobre todo cuando está asociado a hematomas de tipo epidural, subdural, una evacuación neuroquirúrgica inmediata, ¿no? Muy bien, a las dosis que se te ha protocolizado de cómo manejar la osmoterapia, no puede ser de 3 a 5 centímetros cúbicos por kilo de peso. Muy bien, si vemos que un paciente está anémico, ¿no? Vamos rápidamente a corregir esa anemia. Recuerden, el paciente puede tener buena presión, pero si tiene un nivel de hemoglobina por debajo de 7, ya no hay un buen transporte de oxígeno a todos los tejidos. Entonces, si el paciente tiene por debajo de 7, transfunda. Se han hecho muchos estudios ¿no? respecto a la terapia liberal, es decir, que transfundir a un paciente cuando ya está a menos de 7, menos de 10, perdón, no es mejor, ni tiene mejores, no tiene mayor beneficio que tener digamos, la política restrictiva en la cual el paciente se le transfunde cuando baja, la hemoglobina baja por menos de 7, ¿no? Entonces se tiene al paciente más o menos entre 7 y 9 gramos por ciento, ¿no? Con una terapia liberal que lo mantiene entre 10 y 12, por lo tanto, nuestro punto de quiebre es
tranquilamente debe ser 7, ¿no? Si el paciente está con 5, 4 hemoglobina, obviamente ese paciente requiere transfusión inmediata, ¿no? Entonces, otra cosa importante es valorar la coagulopatía. En un mundo actual donde tenemos niveles de pacientes, altas incidencias de hipertensión arterial, arritmias como consecuencia de hipertensión arterial, como por ejemplo la fibrilación auricular, ¿no? Pacientes que son usuarios, uno, de anticoagulantes tipo warfarina, pacientes que son cardiópatas que son usuarios de fármacos como por ejemplo clopidogrel, aspirina, etcétera. Esos pacientes, pues, hay que valorar si es que estos pacientes que han sufrido un trauma grave están tomando estos fármacos, ¿no es cierto? Entonces hay que valorar la posibilidad de una coagulopatía farmacológica, de tal manera que podamos coordinar en forma precoz, temprana, con el banco de sangre, ¿no? Este trabajo nos habla de que, ¿no? Dice, la coagulopatía en el trauma cerebral, ¿no? Y su correlación con un deterioro, una injuria hemorrágica progresiva. Es decir, que los pacientes que que tienen un TEC grave y que concomitantemente tienen una coagulopatía, tienen más rápida posibilidad de tener un deterioro, ¿no? A tener un deterioro, ya sea tardío, un deterioro rápidamente progresivo, ¿no es cierto? O un empeoramiento de la hemorragia con la que llegaron inicialmente, ¿no? De tal manera de que tenemos que tratar esta situación, ¿no? Si mi paciente está tomando warfarina, lo ideal sería tener el concentrado de complejo protrombínico, ¿no es cierto? Es decir, ya darle los factores de coagulación para que revierta rápidamente esto, ¿no? Es el famoso octaplex, ¿no? Que ciertamente es prohibitivo, ¿no? Es muy efectivo en promedio de 20 minutos el paciente ya ha corregido su coagulopatía, ¿no? Si tenía el INR en 4 o 5, que definitivamente lo condiciona que sangre, rápidamente se corrige, pero lamentablemente no siempre se tiene esto a la mano, ¿no? En el hospital donde yo trabajo, en ninguno de los hospitales no disponemos de esto. ¿Qué disponemos de? Perdón. ¿Disponemos de qué? De plasma fresco. ¿Disponemos de qué? De vitamina K. De tal manera que si es que yo no dispongo del Octaplex, ¿no? Que sería lo ideal, es válido y aceptable administrar al paciente plasma fresco congelado y vitamina K, 10 miligramos de fitomenadiona, para poder corregir y tenerlo idealmente en mi paciente con un INR menos de 1.5, no sé, 1.3, 1.4, en la cual pueda tolerar un procedimiento neuroquirúrgico, ¿no es cierto? Hay estas guías de reversión del paciente que está con un sangrado intracraneal y que está tomando anticoagulantes, ¿no? Entonces nos dice que si es que no tenemos el concentrado de complejo protrombínico, bueno, ante eso, ¿no? Una alternativa a ningún tratamiento sería darle lo que más fácilmente disponemos en los hospitales, que es el plasma fresco congelado y la vitamina K, ¿no es cierto? Muy bien. También es importante el hecho de considerar a los pacientes que están tomando antiagregantes plaquetarios, ¿no? Ya sea como el ácido acetilsalicílico o el clopidogrel, el famoso Plavix. Muchos pacientes cardiópatas, muchos pacientes toman no solamente la aspirina o toman el Plavix, sino usualmente a veces tienen una terapia dual, toman los dos medicamentos, ¿no es cierto? Pues estos pacientes, pues obviamente van a tener una disfunción plaquetaria inducida por estos fármacos, de tal manera que si el paciente va a requerir digamos, un procedimiento neuroquirúrgico para evacuar un hematoma de urgencia, el neurocirujano pues va a estar complicado. Entonces, recordar que lo mínimo que debe tener un paciente para un procedimiento neuroquirúrgico son 100.000 plaquetas, pero 100.000 plaquetas que estén funcionales, ¿no? Que funcionen apropiadamente, ¿no? Entonces, igualmente estas guías nos sugieren, ¿no? La transfusión de plaquetas para pacientes que tienen sangrado intracraneal y asociado, que ya sea tiene sangrado intracraneal y que concomitantemente son usuarios de aspirina o inhibidores de ADP, como son el clopidogrel o Plavix, ¿no? Y que sobre todo, si el paciente se va a someter a un procedimiento neuroquirúrgico de emergencia, ¿no? Si el paciente va a ser operado en forma inmediata, es estable que tenga que recibir una transfusión de plaquetas, ¿no? Puede ser una unidad de pool, perdón, unas 7, 8 unidades de pool o una unidad de aféresis, ¿no? Para poder mejorar digamos, su capacidad de agregación plaquetaria de estos pacientes y puedan tolerar adecuadamente esta neurocirugía, ¿no?
Y por último, ya terminando, recordar algo que desde hace muchos años ya se tiene evidencia, pero que lamentablemente tengo 25 años de médico y ya desde que era alumno decían, hay dudas, y ahora definitivamente esto hace muchos años que se sabe que indicar corticoides en el PEC realmente es una medida que no solamente no es beneficiosa, sino también que es más dañina, que aumenta la mortalidad, la morbilidad, ¿no es cierto? Entonces, no usar los corticoides, ¿no? Muy bien, entonces, solamente agradecerles mucho por su atención a, a esta charla. Espero que les sea de utilidad. Si pueden escanear con su teléfono este código QR y les va a remitir a que puedan bajar la charla completa, ¿no? Que la comparto con ustedes, ¿no? Pongan su teléfono en el QR y descargan la presentación completa, ¿no? Muchas gracias por su atención y gracias al Colegio Médico la región de Huaraz por la invitación a poder compartir con ustedes un poco las cosas que hacemos en la sala de emergencia, ¿no?